Hola compañeros, somos el grupo número 1. Vamos a hablar sobre lo que es estadísticas descriptivas en la materia de bioestadísticas. El grupo número 1 está conformado por Marisol Ramírez Ulloa, Sergio Ramos Morán, Jocelyn Ramos Ayala, Marjorie Rojas González, Verónica Tello León y quienes habla Zully Samaniego. Concepto de estadística. La estadística es una ciencia y una rama de las matemáticas a través de la cual se recolecta, analiza, describe y estudia una serie de datos a fin de establecer comparaciones o variables que permitan comprender un fenómeno en particular. Tenemos la clasificación. Esta se da en estadística descriptiva y estadística inferencial. En la descriptiva es el recuento de ordenación y clasificación de los datos obtenidos a través de las observaciones. Estas se pueden dar en lo que es las tablas, los gráficos, cálculos de parámetros y estimadores. En la inferencial se dice que es el planteo de hipótesis y se apoya en uso de probabilidades para la obtención de conclusiones sobre la población a partir de los resultados de la muestra. Esta la podemos realizar en diseño de experimento, prueba de hipótesis, análisis de recolección y regresión. Tenemos lo que es el concepto de universo y muestra. En universo, la recolección, organización y procesamiento de datos para obtener inferencias hacia un universo cuando se observa solo una parte de este universo. En lo que es muestra se refiere a la teoría de muestreo, la cual garantiza que la información que generemos nos permita proyectar válidamente las conclusiones al universo de interés. Tenemos el método estadístico. El método estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de una investigación. En este artículo se explican las siguientes etapas del método estadístico. Por ejemplo, la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. Gracias. Etapas del método. En las etapas del método tenemos lo que es el planteamiento de problemas, la construcción de un modelo estadístico, depuración de datos. El planteamiento de un problema, en primer lugar, debemos concretar que claramente la población que se desea investigar sin ambigüedades, así como las variables que debemos observar y cómo se van a medir. En la construcción del modelo estadístico, pues ahí tenemos que determinar un modelo matemático que se aproxime a la realidad de un objeto de estudio, de manera que se tenga en cuenta las variables observables más importantes y englobe parte aleatoria de los efectos de las variables impredecibles. En la depuración de datos, pues en la depuración de datos vamos a hacer, tras la recogida de datos, el estadístico que debe de proceder a su depuración para detectar posibles errores. Una regla empírica ampliamente contrastada es esperar entre un 2 y un 5% de observaciones con errores de medición y transcripción. Tenemos también los métodos de aplicación. En uno de estos tenemos el método de aplicación como método científico. ¿Qué es el método científico? El método científico es una metodología para obtener nuevos conocimientos que han caracterizado históricamente a la ciencia y que consiste en la observación sistemática de la medición, experimentación y la formulación de análisis y modificaciones de hipótesis. Tenemos el método estadístico. Este consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. En esto también tenemos los problemas biomédicos. Dada su posición anticiencia, egocentrista, bioludismo, se oponen a cualquier intento de mejoramiento por el medio de las tecnologías, que es prohibir la aplicación de las tecnologías en el ser humano,
ya que el ser humano es un ser intocable debido a su condición de espiritualidad y religión. En esto también tenemos lo que es la recolección de información, pues la recolección de información no es nada más que la fuente de información que va a depender sobre lo que está disponible y lo que contesten las preguntas de la evaluación. Estas fuentes se dividen en dos, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. En las fuentes primarias se obtiene la información por contacto directo con el sujeto de estudio por medio de observación, cuestionarios o entrevistas. En la secundaria, el dato no es tomado directamente, sino que se aprovechan aquellos previamente recogidos por otras personas. En esto tenemos también los significados de la observación y el interrogatorio. En la observación va a ser la que ocupa un lugar predominante en el proceso científico. Sin ella sería difícil de concebir ese cúmulo de conocimientos sistemáticos que constituían la ciencia. También tenemos que servir a una meta formulada previamente con los fines de investigación. Esta también va a ser planificada sistemáticamente para poder comprobarse y dar validez y confiabilidad. En el interrogatorio, pues vamos a tener lo que es la proporcionalidad de información, ya que con esta obtenemos para la observación y la interrogación, que es la que penetra en el mundo anímico del hombre. Nos habla de sus percepciones, de sus planes, de sus creencias, de sus opiniones, motivaciones, sentimientos, incluso hasta de sus estados anímicos. En esto también se va a interrogar en cuanto a las observaciones que se hacen. Tenemos también el mejor instrumento, que es para obtener respuestas en caso de dudas en la entrevista. Procedimientos para recolectar información según su frecuencia. Entre ellas tenemos determinar las fuentes donde se van a obtener los datos, de expedientes o pacientes. Preparación de los datos para analizarlos y responder al planteamiento del problema. Aunque estos datos se encuentren en la muestra seleccionada, es indispensable definirlos con precisión. Establecer el método o medio de recolección de datos, lo que implica definir los procedimientos que se utilizarán para la recolección de datos, que deberán ser confiables, válidos y objetivos. Tenemos entre ellas tres, que es la encuesta, registro y censo. Según la encuesta, dice que se diferencia del censo, en la que la encuesta se aplica solo una muestra de la población u objetivo del estudio. El registro consiste en recoger información sobre determinadas variables en formas sistemáticas, continuas o periódicas. El censo, esta técnica consiste en la obtención de datos procedentes de todos los elementos de la población u objeto de estudio, en un tiempo determinado y siguiendo un cuestionario previamente elaborado. El formulario es un documento ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados, nombres, apellidos, dirección, etc. en las zonas del documento destinadas a ese propósito para ser almacenados, procesados posteriormente. Aquí, como podemos visualizar, tenemos un formulario de inscripción al sistema. Elementos fundamentales a tener en cuenta en las confecciones de un formulario. Tenemos pedir la información estrictamente esencial. No pedir la información dos veces. Proporcionar un título al formulario que permita dejar claro al usuario cuál es la funcionalidad. Organizar los campos de un formulario en una sola columna de datos. También debemos dejar muy claro qué campos son obligatorios y cuáles son considerados opcionales. Dar un nombre sumamente adecuado. Controlar y gestionar los errores del formulario. Papel de la enfermera en recolección de información. La recopilación de datos de enfermería es un componente
La evaluación de enfermería designa una herramienta de evaluación que interviene en el proceso de atención. Le permite a la enfermera identificar los problemas de salud reales o potenciales al recibir a una persona o a reevaluar el plan de cuidados de enfermería. Por tanto, identifica las reacciones humanas al problema de salud. Errores más comunes en la recogida de información. 1. Datos incorrectos o inventados. 2. Preguntas mal formuladas. 3. Tamaño de la muestra mal seleccionada. 4. Realización de la encuesta en un lugar inadecuado. 5. Preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. 6. Encuestas no contestadas y consideradas en las conclusiones finales. Etapas que constituyen el procedimiento, etapas que constituyen el procesamiento de la información organizada, resumen y presentación. El proceso subsecuente a la recolección de datos se refiere a la organización de los mismos para realizar presentación que permitan realizar cierto nivel de análisis y descripción del fenómeno en estudio. Procedamos a analizar y describir los procedimientos estadísticos para organizar los datos. Para ello, dependiendo del tipo de dato, analizar selección las ligas que se encuentran como subpáginas. Características de organización. Tabulación, presentar los datos del proceso en una tabla o cuadro. Graficación, presentar gráficos de los datos que han sido tabulados. Parámetro, utilizar unos pocos datos representativos del proceso. Tipos de variables. Clasificación de las variables. Una variable estadística es el conjunto de valores que pueden tomar ciertas características de la población sobre la que se realiza el estudio estadístico y sobre la que es posible su medición. Variable corresponde a las características de la unidad de análisis. Tipos de variables. Tenemos las variables cuantitativas y las variables cualitativas. La cuantitativa se expresa mediante un número o datos y la variable cualitativa se expresa características o cualidades y no pueden ser medidas con números. En la variable cuantitativa tenemos la continua y la discreta. La variable continua de intervalo toma cualquier valor dentro de un intervalo. Ejemplo, peso, estatura, temperatura. En la discreta toma valores enteros. Ejemplos, números de hijos, números de empleados de una empresa, números de asignaturas aprobadas en un semestre, etc. Variables cualitativas. Nominal. Tenemos las características o cualidad cuyas categorías no tienen un orden preestablecido. Ejemplo, sexo, deporte, favorito, color de ojos, profesión, estado civil o religión. La ordinal. Hay un orden preestablecido o jerarquía entre las categorías. Ejemplos, grados militares, organigrama de una empresa, escalafón de los profesores universitarios, grados de dinero, estadiaje de un humor, un grado de interés por un tema. Variable cuantitativa. Variable cuantitativa es la que se expresa mediante un número, por tanto se puede realizar operaciones aritméticas con ellas.
Variables continuas. Una variable continua es aquella que puede tomar valores comprimidos entre dos números. Por ejemplo, talla, temperatura, peso del paciente. Variable discreta. Una variable discreta es aquella que toma valores aislados, es decir, no admite valores intermedios entre dos valores específicos. Variable cualitativa. Es aquello cuyo elemento de variaciones que tiene un carácter cualitativo o no numérico. Por ejemplo, sexo, masculino o femenino, estado civil, soltero, casado, unión libre, viudo y entre otros. Religión, católica, testigo de Jehová, entre otros. Variables ordenales. Tenemos calidad de servicio que es excelente, muy bueno, bueno, regular y mal. Nivel de estudio, ¿no? Escolaridad, primaria, secundaria, bachillerato y universitario. Estado socioeconómico, alto, medio y alto. Ya tenemos la medida de tendencia central. Es media, mediana y moda. Se dice que la moda es una distribución cualitativa. Es la modalidad que más veces se repite y de una cuantitativa el número que más se redunda. Se puede aplicar a cualquier tipo de variables. En cambio, la mediana es otra medida de centralización y se define como el valor que ocupa el punto central cuando la serie numérica está dada en orden creciente o decreciente. Por eso, lo primero que se tiene que hacer para determinar la mediana es ordenar los datos según sus valores. Cuando el número de términos es par, se toma como mediana la semisuma de los dos valores centrales y cuando es impar, se toma el valor del centro. Media. Cuando se tiene una serie de datos referidos a una magnitud medible, se puede determinar uno que los dos representantes a todos. Se tomará aquel que pueda centralizar más los datos que posee. Se advierte que la media solo puede ser calculada a variables cuantitativas. Por ende, solo aquellas variables que haya señalado en el SPSS, como variables de escala. Estadísticos de dispersión. ¿Qué es la desviación? La desviación estándar es un índice que muestra cuando se diferencian una puntuación común y la media de un grupo de puntuaciones. Para obtener, calculamos la desviación de las puntuaciones respecto a la media y luego la elevamos al cuadro. La sumamos y las promediamos y finalmente le sacamos la raíz cuadrada. Varianza. La varianza es una medida de dispersión que representa la variabilidad de una serie de datos respecto a su media. Formalmente se calcula como la suma de los residuos al cuadrado divididos en el total de las observaciones. También se puede calcular como la desviación típica al cuadrado. Dicho sea de paso, entendemos como residuo a la diferencia entre el valor de una variable en un momento y el valor medio de toda la variable. La varianza muestral se define como la media de las diferentes cuadráticas de n valores sobre paréntesis x con respecto a su media aritmética o promedio. Esta puede ser calculada para una muestra por la varianza, la suma total de las x al cuadrado sobre n. Desviación típica o estándar muestral. Esta medida de dispersión se deriva directamente de la varianza y es de las más utilizadas en la estadística. La desviación típica o estándar, que se denota por S, se define como S raíz cuadrada 1 sobre n menos 1 sobre la suma total de las x sobre las x al cuadrado. Esto permite que la medida de la dispersión o variabilidad de los datos estén en la misma dimensión que tienen estos y por ende se facilitan los análisis. Medidas de tendencia. La medida de tendencia central más conocida y utilizada es la medida aritmética o promedio aritmético. Se representa por la letra griega U
cuando se trata del promedio del universo o población por la Y, cuando se trata del promedio de la muestra. Es importante destacar que U es una cantidad fija, mientras que el promedio de la muestra es variable, puesto que diferentes muestras extraídas de la misma población tienden a tener diferentes medias. La media se expresa en la misma unidad que los datos originales, ya sea en centímetros, horas, gramos, etc. La descripción que nos dan los datos de Camobi. Este es el resumen de lo que a continuación se explicará sobre la base de datos realizada en el sistema Camobi. Gracias. Somos el grupo 1 y vamos a explicar sobre lo que es el análisis de la base de datos de Jamovi. Hicimos una base de datos con 60 encuestados. Vamos a realizar el análisis de la base de datos. Nos vamos a análisis donde dice exploración y la vamos a dar clic donde dice descriptivas. Automáticamente nos va a aparecer este recuadro con el cual vamos a poder hacer lo que es el análisis. Por defecto, la variable que seleccionemos enseguida nos dará los datos. Debemos de recordar que se puede calcular variables normales, nominales, variables ordinales y variables cuantitativas, pero nosotros necesitamos que se calcule todo. Con esto nos referimos a que la variable debería de calcularse tanto la moda, la mediana y la media. Las variables nominales solo se le calcula la moda. A las variables ordinales solo se le calcula la moda y la mediana. Y a las variables cuantitativas se les puede calcular moda, mediana y la media, ya sean estas discretas o no. Tenemos que escoger una variable cuantitativa. En este caso vamos a escoger la variable de temperatura. Seleccionamos la variable y la arrastramos hasta el cuadrito que dice variables. Como también se la puede seleccionar y darle clic aquí, automáticamente nos aparecerá en el cuadro de las variables. Automáticamente nos van a aparecer los cálculos. Acá, como ustedes pueden observar, donde dice resultados en descriptiva. Automáticamente nos van a aparecer los cálculos. Nosotros les vamos a enseñar cómo hacer las estadísticas. Nos vamos aquí donde dice estadísticas y ya por ende viene automáticamente marcado todo, lo que hace que nos dé un resultado en descriptivas. Vamos a desmarcar todos los cuadritos que están en azules para volver a hacer la operación del análisis. Ya, todo lo seleccionado que ya estaba lo hemos desmarcado para que vean cómo se hace. En sí, una vez quitado todo, ven que no queda nada, no tenemos nada. La primera medida que vimos es la moda, así que vamos a marcar la moda y enseguida el indicador nos mostrará cuánto es la moda. Aquí dice que en la moda nos da 36.2, pero no podemos leer 36.2 porque estamos calculando la temperatura. Entonces, la leída correcta de la moda será 36.2 grados centígrados de temperatura. Enseguida vamos a obtener este resultado al marcar la moda. La moda siempre va a ser escogida porque se repite muchas veces en mis pacientes. Es la temperatura que más se repite en mis pacientes. Luego vamos a realizar lo que es la mediana. Seleccionamos la mediana y automáticamente nos va a aparecer aquí en descriptivas lo que es el valor de la mediana. En mediana obtenemos el valor de 36.5. Nosotros tenemos una base que es el peso de 60 personas encuestadas.
En esta base de datos se ordenó, pero esta base de datos la tenemos el 60, que es un número par. Por lo tanto, la mediana será 36.5 grados centígrados de temperatura o 36.5 grados centígrados Celsius. Este número que ha escogido la mediana es el que se encuentra en el centro. Por lo tanto, es el número que se encuentra en el centro de los productos, a la cual se le llama mediana, y la que está según la base de datos estructurada. Luego nos vamos a lo que es la media. Seleccionamos la media y automáticamente nos dará el resultado acá en la base de las descriptivas en los resultados. El sistema con los 60 personas, que es la base que tenemos, este peso se lo divide para 60, lo que se refleja el promedio del peso en mis pacientes. O sea, como nosotros tenemos escogimos la variable de temperatura, nosotros tenemos una base de 60, esto va a ser lo que se refleje el promedio de la temperatura en mis pacientes. En la media es de 36.7 grados centígrados Celsius. Ya, ahora vamos a marcar lo que es el mínimo y el máximo para ver entre cuánto se mueven estos valores. Marcamos aquí lo que es el mínimo y el máximo. Automáticamente acá nos va a aparecer en este cuadrito donde estamos haciendo las descriptivas, nos va a aparecer el mínimo y el máximo. Como ustedes pueden observar, aquí tendremos el resultado. El mínimo es de 35.0 grados centígrados de temperatura y el máximo es 38.3 grados centígrados de temperatura. Ponemos aquí en tamaño de muestra, podremos seleccionar la N, lo que nos dará el porcentaje de la base de datos que tenemos acá. Nuestra base de datos es de 60, obviamente que aquí nos va a dar lo que es 60. Y marcamos aquí donde dice perdidos para ver si no tenemos algún otro recuadro de más. Si nos da la cantidad de ceros, porque no está marcado ningún otro recuadro de más. Ahora nos vamos a lo que es desviación estándar. Nuestra desviación estándar nos indica que es de 1.01. Con todas estas bases vamos a realizar lo que es a medir lo que son las variables. Como podemos ver aquí, vamos a dibujarles vamos a marcar lo que es la media. La media nos dice que es de 36.7. Marcamos aquí lo que es 36.7. Tenemos como media. Vamos a marcar lo que es el mínimo y el máximo. El mínimo lo ponemos en este extremo, que tenemos como mínimo 35. 35. Y como máximo tenemos 38.3. Marcamos el máximo, que es 38.3. 38.3. Ahora vamos a sacar lo que es la desviación estándar. Vamos a realizar el 36.7
más la desviación estándar. Más la desviación estándar, que es de 1.01. 1.01. Que nos da igual vamos a corregir lo que es el 0.1. La desviación estándar que tenemos la desviación es de 1.01. 1.01, que nos da igual a 37.71. Es igual a 37.71. Ahora vamos a realizar la desviación estándar del mínimo. Para acá siempre será resta, por lo que pondremos menos. Ya, aquí sería 36.7, que es la media, menos la desviación estándar, que es 1.01. 1.01, que nos da igual a 35.69. 35.69. Aquí tendríamos lo que es la desviación estándar del mínimo, que sería por aquí, y la desviación estándar del máximo, que es 37.71, que nos daría por aquí. Aquí sería 37.71. 37.71. Y acá marcaríamos lo que es 35.69. .69. Ya. Ahí, como ustedes pueden ver, tenemos la media, el mínimo, el máximo, la desviación estándar del mínimo y la desviación estándar del máximo. Aquí medimos de aquí hasta acá. Se puede observar y lo calificamos como una variable pequeña. La media agrupa un grupo importante de valores, por lo que es bueno. Cuando la variable es pequeña,
La media agrupa un grupo importante de valores, por lo que eso es muy bueno. Aquí está toda la explicación de la base de datos del grupo número 1. Muchas gracias. Hola compañeros, hola licenciado. El tema que nos ha tocado es estadísticas utilizadas en el campo de la salud en la provincia de Manabí. El grupo número 1 está integrado por Marisol Ramírez, Sergio Ramos, Jocelyn Ramos, Marjorie Rojas, Verónica T. Habla Zulisa Maní. Conceptos de estadística en la población. Se dice que la estadística es una población en un conjunto de elementos o eventos similares que son de interés para alguna pregunta o experimento. Una población estadística puede ser un grupo de objetos existente o una hipotético y potencialmente infinito grupo de objetos concebidos como una generalización de la experiencia. Se clasifican en dos, que es estudio estático y el estudio dinámico. Según el estudio estático, es descriptivo de volumen, composición poblacional, distribución geográfica. A diferencia del estudio dinámico, que hay cambios poblacionales según los 3 componentes demográficos, que es natalidad, mortalidad y migraciones. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Le vamos a hablar sobre las estadísticas de población. Esta consiste en la recolección de un conjunto de elementos o sujetos que gozan de características comunes, con el fin de estudiarlos y sacar conclusiones específicas para determinar los resultados. Utilización en la salud pública. Entre los objetivos más importantes tenemos los siguientes, que es permitir comprender los fundamentos racionales en que se basan las decisiones en materia de diagnóstico, pronóstico y terapéutica, e interpretar las pruebas de laboratorio y las observaciones y mediciones clínicas con un conocimiento de variaciones fisiológicas. Proporcionar el conocimiento y comprensión de la información acerca de la etiología y el pronóstico de las enfermedades. Otorga una diserción de los problemas sanitarios para que eficientemente se apliquen los recursos disponibles para resolverlos. Composición de la población. Tenemos la población estadística finita, la población estadística infinita y pirámides de población. La población estadística finita, como su nombre lo indica, está constituida por una cantidad delimitada y abarcable de elementos, por ejemplo, la cantidad de automóviles que circulan en una ciudad, lugares por la mañana. Tenemos la población estadística infinita. En cambio, este tipo de poblaciones estadísticas poseen un número virtual ilimitado de elementos, por ejemplo, la cantidad de átomos en sodio del universo. Y la pirámide de población es una representación gráfica de las características de una población perteneciente a una localidad, ciudad o país en un momento en el que el tiempo generalmente se emplean rangos de edades que son quinquenales, por ejemplo, de 0 a 4 años, de 5 a 9 años, de 10 a 14 años y así sucesivamente. Los tipos de pirámides. Tenemos los siguientes tipos. La progresiva, la expansiva, la regresiva. Los tipos de pirámides progresivas, la natalidad alta y descontrolada, la mortalidad alta, población joven, países subdesarrollados. En la expansiva tenemos natalidad de alta, mortalidad controlada, equilibrio entre los grupos de edad, países en desarrollo. En la regresiva, natalidad baja, alta esperanza de vida, población envejecida y países desarrollados. Pirámides de población. Pirámide de población en el año 2022 en el Ecuador. La distribución de la población de Ecuador es población total de 18.113.364.
es al 100%. La población joven, 4.880.846, del 26.95%. La población en edad de trabajar, de 11.774.188, 65%. La población vieja, 1.458.330, el 8.05%. La población en edad de trabajar será menos del 60% de la población total en el año 2075. La población anciana será más del doble de la población joven en el 2094. La población total alcanza su pico en el 2079 con 25.205.422. La estadística de salud. Las estadísticas de salud son cifras que resumen la información relacionada con la salud. Investigadores y expertos de agencias y organizaciones de gobierno, privadas y sin fines de lucro, recopilan estadísticas de salud y las utilizan para aprender sobre salud pública y atención médica. Las estadísticas de salud agrupan otras estadísticas más particulares como los siguientes puntos. Estadística de población, estadísticas vitales, estadísticas de morbilidad, estadísticas de recursos y servicios, estadística de vivienda y saneamiento. Al definir la estadística, se ha indicado que los datos numéricos son 1. Recopilación, 2. Presentación, 3. Análisis, 4. Interpretación. La estadística se puede utilizar de dos maneras, para describir datos y para realizar inferencias a partir de ellos. Estadística descriptiva y estadística inferencial. Reseña histórica. Los sistemas de salud son el conjunto de relaciones políticas, económicas e institucionales, responsables por la conducción de los procesos relativos a la salud de la población, según la OMS. El funcionamiento de un sistema de salud contempla principalmente la rectoría, provisión de los servicios de salud, financiamiento y recursos humanos. Cada país construye su sistema de salud basado en los modelos de desarrollo y determinantes políticos, socios y culturales. En el Ecuador, en la última década, los procesos de reforma y transformación del sector salud, TSE, han sido la agenda prioritaria de los gobiernos y ministros de salud. Está en pausa para que no te... Estadísticas de Manabí. Manabí, Gobierno Provincial, Manabí, Región Chola Montubia del Ecuador de 1991. Tenemos como natalidad las siguientes estadísticas de Manabí. Tenemos que desde unas estadísticas desde 1950 hasta el 2010. Tenemos que Manabí en 1950 tenía una cantidad de habitantes de 2 millones, teniendo una natalidad en el 2010 con 16 millones de habitantes. Siendo así que en 1950 Manabí cuenta con 41.378 habitantes, mientras que tiene unos índices elevados desde 1974 con 817.966 habitantes, teniendo una natalidad más grande en 1982 con 966.676 habitantes, pasando los porcentajes en el 2001 y en el 2010. En el 2001 con 1.186.025 habitantes y en el 2010 con 1.369.780 habitantes. Estadísticas vitales de mortalidad. Pues el COE nacional tiene las estadísticas a nivel provincial de todas las tasas de mortalidad. En Ecuador, antes del 2019, las tasas de mortalidad más grandes eran las diabetes mellitus,
las personas con presiones arteriales o las enfermedades silenciosas. Cambiando así por la emergencia sanitaria con el COVID, cada provincia subió su índice de mortalidad. En este caso, Manabí tuvo el 12.1% debido a la crisis sanitaria que vivimos. ¿Qué edad tenemos los manabitas? Esta es una tabla de la población debido a que la tasa de longevidad en Manabí es muy corta, ya que la mayoría de los habitantes de Manabí son personas jóvenes. Tenemos la mayor cantidad de población, que es la población de los varones, con un 50,3%, y las mujeres con 49,7%. ¿Sabías algo de Manabí? Datos curiosos de Manabí, como cuáles. Por cada 100 mujeres existen 101 hombres. La mayor parte de la población se considera mestiza. La mayor parte bebe agua del grifo. La mayor parte de la población tiene una categoría ocupacional por cuenta propia. La tecnología de la información y la comunicación más utilizada en esta provincia es el celular. La mayor parte de la población es soltera, la mayor parte de los hombres tiene una ocupación elemental, mientras que las mujeres se dedican al comercio. La población en su mayor parte no aporta o no está afiliado a ningún tipo de seguro social. Estadísticas de morbilidad. Por lo demás, el modelo de la salud vigente en esta provincia muestra una alta concentración en todas las actividades de tipo curativo. Entre sus esfuerzos en la enfermedad actual, apenas el 27,9% total son de consultas preventivas, mientras que el 72,1% están destinadas a la morbilidad. En el caso de los menores de 5 años, también se registra que el 63,3% de sus consultas se refieren a morbilidad y apenas el 36,% a la prevención. Estos datos contradicen la actitud y políticas expresadas en los planes institucionales y diseñados para la provincia. Interpretación de las tasas calculadas. Fertilidad. Fertilidad o tasa especial de fecundidad es una variable demográfica que muestra el número promedio de hijos que nacerían por mujer si todas las mujeres vivieran hasta el final de sus años fértiles y dieran a luz de acuerdo con la tasa de fecundidad promedio para cada edad. Tenemos la fecundidad. Estudia la frecuencia de los nacidos vivos como por edad de la madre, en relación con las mujeres en edad de procrear. Corresponde a la capacidad efectiva de una mujer o de un hombre o pareja en producir un nacimiento. Se refiere a la cantidad de hijos que tiene una mujer durante su vida fértil. Las medidas de fecundidad. Su fórmula es tasa de fecundidad general. Nacimientos es igual a nacimientos sobre mujeres fértiles por 2000. Mujeres en edad fértil que se presentaron en el año 2022. Tenemos TFG es igual a 24.412 dividido para 13.378 por 2000, lo cual nos da una cantidad de 1.82 por 2000 y obtenemos un resultado de 364 nacimientos en el año 2022 que se presentaron por cada 2000 mujeres en edad fértil. Tenemos la natalidad. La natalidad, tasa bruta de natalidad. Es una tasa en reproducción, en demografía, axiología, sociología, geografía de la población. Es el número de nacimientos vivos de una población total por cada 1000 habitantes en un año. Tenemos con su fórmula para sacar la tasa de natalidad, que es el número de nacimientos dividido para la población total por 2000 habitantes. Tenemos que es igual a 260.340 nacimientos dividido para la población total, que es 1.585.372 por 2000. Obtenemos lo que es 0.16 por 2000
y el resultado total es de 320 nacimientos por cada 200 habitantes, por cada 2.000 habitantes en la provincia de Manabí. Mortalidad general. En la proporción de personas que fallecen al total de la población en un periodo de tiempo, usualmente expresan un tanto de 1.800 personas por año. Según su fórmula, la mortalidad general es el número de fallecidos en un año sobre población total por 2.000 personas. Nos viene a dar como resultado que de personas de número fallecidos es de 294 sobre 1.585.372 por 2.000 personas. Como resultado obtenemos 0.18 por 2.000. La totalidad final es de 360 personas fallecidas en Manabí por cada 2.000 habitantes. Mortalidad infantil. La mortalidad infantil es el indicador demográfico que señala el número de disfunciones de niños en una población de cada 1.000 nacimientos vivos registrados durante el primer año de su vida. Tenemos la totalidad mortalidad infantil, que es el número de niños fallecidos en menos de un año sobre el número de niños nacidos por cada 1.000 nacidos vivos en el año de 2019. Tenemos 93 sobre 26.995 por 1.000. Como resultado tenemos 0.034 por 1.000. La totalidad de él es de por cada 1.000 años de niños nacidos se promedia que 3 niños fallezcan. Mortalidad materna. Número de mujeres que mueren durante el embarazo en los 42 días siguientes a la terminación de este, debido a cualquier causa relacionada con cero gravedad por el embarazo mismo o su atención, por cada 100.000 nacidos vivos para un año dado en un determinado país. Tenemos el total de mortalidad materna, que es el número de muertes de madres gestantes sobre nacidos vivos por 100.000 habitantes madres gestantes. Tenemos como resultado que 4 sobre 26.995, como resultado nos viene a dar 0.01, que es igual a 10, que viene a dar por cada 100.000 maternas vivas mueres 10 en Manabí. Mortalidad perinatal. El periodo perinatal empieza a la semana 28 de gestación y termina al final del 7º día después del parto. Las muertes perinatales son la suma de partos de un niño muerto y las muertes neonatales tempranas. La tasa de mortalidad perinatal es el número de muertes fetales tardías más número de muertes menos 7 días de vida extrauterina sobre el número de muertes fetales tardías más número de nacidos por 1.000. Como ya detallamos la fórmula, vamos a realizar el proceso de totalidad de mortalidad perinatal es de 59 más 5 sobre 93 más 26.995 por 1.000. El resultado es de 64 sobre 27, 0.88 por 1.000. Nos viene a dar por cada 100 muertes perinatales vivas, mueren 2 en Manabí. Mortalidad neonatal. Comienza en el nacimiento y termina a los 28 días completos después del nacimiento. Su fórmula es de muertes de niños nacidos vivos de 0 a menos de 28 días de vida sobre el número de nacidos vivos en el año, por 1.000. Tenemos la totalidad de mortalidad neonatal, que es 59 sobre 26.995 por 1.000. Nos viene a dar a 0.02 por 1.000. Viene por cada 1.000 neonatales vivos, mueren 2. A ver, buenas. La morbilidad. La incidencia. La incidencia es la cantidad de casos nuevos de una enfermedad o un síntoma, muerte o lesión que se presenta durante un periodo de tiempo específico como un año. La incidencia muestra la probabilidad de que una persona de una cierta población resulte afectada por dicha enfermedad. Tenemos la fórmula, que es la tasa de incidencias, es el número de personas susceptibles dividido para el seguimiento por 10.000. Tenemos la cantidad de número de personas, que es de 100 personas, dividido para el número de seguimientos, que son 2.654.433 por 10. Esto nos da un resultado de cada 4 personas sufren, de 4 de cada 10.000 personas sufren problemas cardíacos. La prevalencia.
Se denomina prevalencia la proporción de individuos de un grupo o de una población que presenta una característica o evento determinado. Por lo general se expresa como una fracción, un porcentaje o un número de casos por cada 10.000 o 100.000 personas. Tenemos la fórmula, que es prevalencia, número de casos antiguos más el número de casos actuales, dividido para el número de la población de 10.000. Sería en esta ocasión los números de casos antiguos 800 más el número de casos actuales que es 100 dividido para 2.654.433 por 10.000, que esto nos da un total de 3 por cada 10.000 pacientes con problemas cardíacos. La letalidad. Este es abreviado como TL, que es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y áreas determinados. Es un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad. Tenemos la tasa de letalidad, que es el número de muertes por una enfermedad en un periodo determinado sobre el número de casos diagnosticados de la misma enfermedad en el mismo periodo por 1000. Tenemos como número de muertes 4.000 dividido para los números de casos diagnosticados, que son 900 por 1000, que nos da un resultado que 4 de cada 10 personas mueren por problemas cardíacos. La morbilidad conocida y desconocida se refiere a la presentación de una enfermedad o síntoma de una enfermedad o la proporción de enfermedad en una población. La morbilidad también se refiere a los problemas médicos que produce un tratamiento. En este tenemos la morbilidad, que es el número de enfermeros dividido para la población sobre 10.000. En este caso tenemos 700 enfermeros dividido para la población, que es de 2.654.433 por 10.000, que nos da un resultado que de cada 10.000 personas con problemas sufren problemas cardíacos. Los indicadores que miden los recursos disponibles y su grado de utilización. Tenemos los números de médicos. Tenemos la fórmula, que es el número de médicos dividido para la población por 10.000. Tenemos 900 médicos dividido para la población, que es 2.654.433 por 10.000, que nos quiere decir que cada 3 médicos de cada 10.000 personas hay 3 médicos. El número de camas. Tenemos la fórmula, el número de camas dividido a la población por 10.000. Tenemos número de camas 1.500 dividido para la población, que son 2.654.433 por 10.000. Esto nos quiere decir que cada de 10.000 pacientes tenemos 6 camas. Y la consulta médica por habitantes. Tenemos la fórmula, que es consulta dividido para la población por 100. Tenemos el número de consultas 200 dividido para 2.654.433, que es la población, por 100. Que esto nos da de que cada 100 habitantes, 7 son por consulta. Por su parte, la oferta de personal de salud en Manabí es sensiblemente deficitaria, a pesar de que en las últimas décadas se ha incrementado. Gran parte de esta oferta se concentra en el área urbana, en la capital, en la provincia, en las cabeceras cantonales. Al finalizar el presente quinquenio, se estimó que en la provincia existen apenas 1,3 médicos por cada 1.000 habitantes, 0,1 odontólogos, 0,04 obstetras, 0,5 enfermeras y 0,8 auxiliares por cada 1.000 habitantes. Además de ser insuficiente el número de personales de la salud, se distribuye del apoyo con la realidad y con las necesidades de salud de la población. En el espacio rural, lugar que demanda de profesionales de la salud, apenas se encuentran el 5,4% de profesionales de la salud, el 6,9% de médicos, el 23,1% de odontólogos, el 2,1% de obstetras, el 4,7% de enfermeras y el 9,6% de auxiliar de enfermería. Es
Es evidente una marcada concentración de personal de la salud en el área urbana. El total de ellos y de ellas en la provincia, el 94.6% trabajan en zonas urbanas y apenas el 5.4% en zonas rurales. Gracias. Licenciados, compañeros, buenas tardes. El día de hoy vamos a exponer sobre lo que es la unidad 3. Nuestro grupo está compuesto por Marisol Ramírez, Sergio Ramos, Marjorie Rojas, Zulisa Maniego, Verónica Tell y quienes habla Jocelyn Ramos. A continuación, mi compañera. Tenemos la definición clásica de probabilidad. Como fenómeno aleatorio tenemos seleccionar paciente con hipertensión arterial en el área de urgencias del Hospital Oncológico Solca en la ciudad de Guayaquil. En nuestro espacio muestral es PHD, que significa paciente hipertenso con diabetes, PHE, paciente hipertenso con neumonía, y PHA, paciente hipertenso con anemia. Hemos escogido como espacio muestral 8 pacientes de diferentes tipos de patología. En sucesos, tenemos en el A, seleccionar un paciente hipertenso con diabetes. Hemos seleccionado los 3, paciente hipertenso diabético 1, el 2 y el 3. En AB, pacientes con hipertensión cuyo índice sea impar. Hemos seleccionado 5. En AC, paciente hipertenso que no tenga anemia. Tenemos 5 pacientes. En AD tenemos seleccionar paciente hipertenso que no tenga neumonía. Tenemos 4 pacientes. La definición clásica de probabilidad. P entre paréntesis A es igual a casos favorables a que ocurra el suceso sobre total de casos en que se presenta el fenómeno aleatorio. Tenemos pacientes con el suceso A, tenemos 3 sobre 6, que es el espacio muestral. Nos da un total de 0.5. Pacientes B, con el suceso B, tenemos 5 sobre el espacio muestral, que es sobre 6, nos da igual a 0.83. Paciente C, con el suceso C, tenemos 5 sobre el espacio muestral, que son 6. Nos da también 0.83. Y el paciente con el suceso D, tenemos 4 sobre 6, que es el espacio muestral, nos da el igual de 0.66. Experimento aleatorio o fenómeno aleatorio. Es la reproducción controlada de un fenómeno existiendo incertidumbre sobre el resultado que se obtendrá. Un experimento aleatorio bajo el mismo conjunto aparente de condiciones iniciales puede presentar resultados diferentes, es decir, no puede predecir o reproducir el resultado exacto de cada experiencia particular. Ejemplo, un lanzamiento de un dado, lanzamiento de una moneda, lanzamiento de una carta de una baraja. Ese tipo de fenómeno es opuesto al suceso determinista, en el que conocer todos los factores de un experimento permite predecir exactamente el resultado del mismo. Por ejemplo, conociendo la altura desde que se arroja un móvil, es posible saber exactamente el tiempo que tardará en llegar al suelo en condiciones de vacío. Es al azar, ya que es aleatorio. Espacio muestral. El espacio muestral está formado por todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es decir, se compone de todos y cada uno de los sucesos elementales. El espacio muestral es una parte del espacio probabilístico. Como su propio nombre indica, está formado por los elementos de la muestra. Al contrario, el espacio probabilístico engloba todos los elementos, incluso aunque no salgan recogidos en la muestra. Símbolo del espacio muestral. El espacio muestral se denota con la letra griega. Está compuesto por todos los sucesos elementales, compuestos de la muestra y por lo tanto coincide con el suceso seguro. Es decir, aquel suceso que siempre va a ocurrir. Un ejemplo de espacio muestral es el lanzamiento de una moneda. Sería, supongamos el caso de un dado con 6 caras, enumeradas del 1 al 6. ¿Cuál sería el espacio muestral del experimento de lanzar un dado una sola vez? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Suceso aleatorio. Un suceso aleatorio es cualquier característica, propiedad o proposición
lógica formulada en relación al resultado de un experimento aleatorio, cuya ocurrencia o no puede ser observada tras la realización del experimento. Ejemplo, consideremos el experimento de extraer sucesivamente, sin reemplazamiento, 2 bolas de una urna con una bola roja y 2 negras. El espacio muestral de un experimento aleatorio es el conjunto de todos los resultados posibles de dicho experimento. Lo llamaremos. Suponemos que realizar el experimento aleatorio consiste en lanzar un dado y observar su cara superior. El espacio muestral de este experimento es. Ahí lo podemos notar en el ejemplo. Cada uno de los resultados posibles de un experimento aleatorio es un suceso simple. El conjunto de todo ello es el espacio muestral. Gracias. Tenemos el cálculo de la muestra. Como población hemos tomado 110. La N es la población. Tenemos 110. Su fórmula es N sobre Z al cuadrado, PQN sobre NE al cuadrado más Z al cuadrado PQ. N es la población, Z es el nivel de confianza, E es el error muestral, P es la probabilidad a favor y la Q es la probabilidad en contra. Tenemos como población 110, la Z al cuadrado nos da 3.8416, la E al cuadrado 0.25 y la Q nos da 0.0025. Tomamos los numeradores con los denominadores. El numerador nos da 105.644 y el denominador 1,2329. Tenemos como una población de 85.69 que es igual a 86, lo que tuvimos que aumentar en la aplicación Jamovi. A continuación, la compañera Marisol. Muestreo. El muestreo es el proceso mediante el cual se selecciona un grupo de observaciones que pertenecen a una población, esto con el fin de realizar un estudio estadístico. El muestreo, en otras palabras, es el procedimiento mediante el cual se toman a ciertos individuos que pertenecen a una población que está siendo sujeto de un análisis. El muestreo es necesario por el hecho de que las poblaciones pueden ser demasiado grandes y no es factible económica y materialmente hablando tomar datos de todos los individuos. El objetivo es que la muestra sea representativa, es decir, que sus indicadores como la media de edad, el ingreso, el promedio, el porcentaje de hombres y de mujeres, entre otros, sea el mismo o muy similar al de la población. Técnicas de muestreo. Tenemos la probabilística y no probabilístico. El probabilístico. Muestreo aleatorio simple, muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio estratificado, muestreo aleatorio por conglomerados. El no probabilístico, muestreo por cuotas, muestreo opinativo o intencional, muestreo casual o incidental, bola de nieve o de cadena. Tipo de muestreo. Muestreo probabilístico. Este tipo de muestreo es uno de los más utilizados en las investigaciones. Se comprende que aquí todos los sujetos o elementos de población pueden pasar a formar parte de muestras, pues tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Buenas tardes. Vamos a hablar sobre los muestreos probabilísticos. El muestreo aleatorio simple. En este método de muestreo, los principiales es tener una idea clara de cuántos sujetos serán necesarios para completar el tamaño de la muestra que se va a investigar. En el muestreo aleatorio sistemático, pues en este método, como el primero, los sujetos que conforman a la población son enumerados
pero en lugar de dar a conocer lo que serán incluidos mediante la sala, y en este caso incluyen otras técnicas. El muestreo aleatorio por conglomerados. Este es similar al método por estratificación, sin embargo se facilita más, pues los grupos ya están formados y solo se requieren los datos de esos elementos que lo integran. Y el muestreo aleatorio estratificado. Este método es utilizado para cuando los investigadores pretenden que dentro de las muestras se encuentren incluidos todos los grupos de interés que pueden representar significancia para la investigación. El muestreo no probabilístico. Mediante este método, los investigadores se encargan de incluir en la muestra solo a un grupo determinado de sujetos que cumplen con ciertos requisitos o condiciones específicas. Muestreo no probabilístico. Muestreo cuota. Mediante este método, los investigadores se encargan de incluir en la muestra solo a un grupo determinado de sujetos que cumplen con ciertos requisitos o condiciones específicas. El muestreo de convivencia. El investigador se encarga de elegir de acuerdo a sus propios criterios o alcances a los sujetos que formarán parte de la muestra. En el muestreo de bola de nieve, hace contacto con algún sujeto en específico y ésta se encargará de buscar a otros sujetos con menos participantes consecutivamente. El muestreo discrecional. Se aplica una técnica parecida a la del método intencional, pues el investigador recluta a los sujetos según sus criterios. Continúa la compañera Mario. Dice, pacientes con hipertensión arterial en el área de urgencias del Hospital Oncológico Solca Guayaquil. Se tiene una cantidad de 500 pacientes que acuden diariamente a requerir atención médica al área de urgencias. Pero la institución hospitalaria solo tiene capacidad para atender de manera urgente a 110 pacientes que presentan complicaciones con esta patología. Muestreo sistemático. Es extremadamente simple y conveniente para los investigadores crear, conducir, analizar las muestras. Como no es necesario enumerar a cada miembro de la muestra, el muestreo sistemático es mejor para representar a una población de la manera más rápida y sencilla. Las muestras creadas se basan en la selección de miembros libres de favoritismos. El factor de riesgo involucrado en este método de muestreo es extremadamente mínimo. En caso de que hayan diversos miembros de una población, el muestreo sistemático puede ser beneficioso debido a la distribución uniforme de los miembros que son seleccionados para formar una muestra. Como vemos en el ejemplo, como son 500 pacientes y solamente se puede atender a 110, estamos utilizando el muestreo sistemático, que es el que está en el ejemplo. Siguiente diapositiva. ¿Qué es la prueba de hipótesis? Es un contraste de hipótesis. Es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Tipo de hipótesis. Hipótesis nula, HO. Formulada en un experimento de investigación. Esto surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población o muestra. Hipótesis alternativa. Esta es conocida por H1. Representa la conclusión que el investigador quiere demostrar o afirmar tras su estudio. Esta se expresa con la expresión H1 y va a representar por lo general lo contrario a la hipótesis nula. Pasos para la prueba de hipótesis. Plantear la hipótesis. La prueba de hipótesis formula dos hipótesis estadísticas que deben anunciarse explícitamente. Hipótesis nulas y las hipótesis alternativas. La primera se designa por el símbolo H0, que es la hipótesis alternativa. Se conoce también
ya que es una proporción de conformidad, con o sin diferencia al respecto. Características que se suponen ciertas a la población de interés. Esta hipótesis siempre se opone a la hipótesis del investigador. La segunda identifica mediante el símbolo H1, es una proposición que se creará cierta si los datos de la muestra sugieren que llevan rechazo de la primera hipótesis, llegará a ser falsa. Establecer un nivel de significancia. Se ha señalado que la clave para la inferencia estadística es la distribución muestral. Es necesario recordar esto. En los casos en que sea necesario especificar la distribución de probabilidad de la estadística de prueba. Por ejemplo, la distribución de estadística de prueba, por lo general, sigue una distribución normal estándar. Ver unidad anterior. Si la distribución normal es H0 es verdadera y se satisface la suposición. Todos los valores posibles que la estadística de prueba puede asumir son puntos sobre el eje horizontal de la gráfica de la distribución. Para esta estadística y se dividen en dos grupos. Uno de ellos constituye lo que se conoce como región de rechazo y el otro forma la región de no rechazo. Seleccionar el estadístico de prueba a aplicar. Es necesario comprender la naturaleza de los datos que forman la base de los procedimientos de prueba, ya que esto determina la prueba particular que se ha de utilizar. Se debe determinar, por ejemplo, si los datos constan de conteos o medidas. A partir de los datos contenidos en la muestra, se calcula un valor de la estadística de prueba y se compara contra las regiones de no rechazo y rechazo, que ya fueron especificadas. Luego, entonces, aplicar el estadístico de prueba, previa comprobación de supuestos, restricciones. Estas incluyen, entre otras, suposiciones respecto a la normalidad de la distribución de la población e igualdad de varianzas independientes de las muestras. Establecer una regla de decisión. Esta señala que debe ser rechazada H0 si el valor de la estadística de prueba que se calcula a partir de la muestra es uno de los valores de la región de rechazo, y que no se debe rechazar si el valor calculado es uno de los valores de la región de no rechazo. Prueba de hipótesis. Es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone que es una población estadística es compatible con la observado en una muestra de dicha población. ¿Cómo se hace? Paso 1. Proponer la hipótesis HO o H1. Paso 2. Especificar la significación. Paso 3. Calcular los valores críticos y de prueba. Paso 4. Decisión y conclusión. Hipótesis nula. La hipótesis nula, denotada como HO, siempre especifica un valor de parámetro de la población si la hipótesis es simple o un conjunto de valores. Si es compuesta, es lo que queremos desacreditar. Ejemplo de formulación de hipótesis nula. Supongamos que un investigador ha realizado una investigación acerca del salario medio mensual por habitante en un determinado barrio de una ciudad. Imaginémonos que el investigador ha encuestado a 1000 personas, llegando a la conclusión de que el salario medio mensual por habitante es de 1500. Hipótesis alternativa. Es la suposición alternativa a la hipótesis nula, formulada en un experimento o investigación. Este surge como resultado de una determinada investigación realizada sobre una población o muestra. Entendida de manera sencilla, la hipótesis alternativa representa la conclusión que el investigador quiere demostrar o afirmar tras su estudio. Esto se expresa con la expresión H1 y va a representar
por lo general lo contrario a la hipótesis nula. Análisis prueba T en una muestra. Tenemos como primer paso H sub O, tenemos como medida de temperatura de mis pacientes hipertensos es igual a la media de la media de temperatura histórica que tienen los pacientes. H sub 1 es la media de temperatura de mis pacientes, que es distinta a la media de temperatura histórica de los pacientes. Segundo paso. Este paso lo realizamos en la aplicación de Jamovi. Hemos escogido lo que es la variable de temperatura. Nos da como resultado P 0.001. El tercer paso. Tenemos alfa. Vamos a trabajar con el valor que alfa es igual a 0,05. Y P, que es extraída de la prueba que se hizo en el cálculo de Jamovi, que nos da igual a 0,001, menor a alfa, que es igual a 0,005. Por lo tanto, P es menor que alfa. El cuarto paso, nos vamos a quedar con H sub 1. ¿Por qué? Porque P es igual a 0,001, que es menor a alfa, que es igual a 0,05. Por eso se acepta lo que es la H sub 1. Y como respuesta tenemos que la media de la temperatura de mis pacientes hipertensos es distinta a la media histórica de los pacientes de base. Presentamos lo que es lo que se realizó en aplicación de Jamovi. Y continuamos con el análisis de prueba T para las muestras independientes. Aquí vamos a escoger dos muestras independientes. Como primer paso tenemos la H sub 0. La H sub 0, que es la media de hipertensos mujeres, es igual a la media de hipertensos hombres. Tenemos como H sub 1, que la media de hipertensos mujeres es distinta a la media de hipertensos hombres. Como segundo paso tenemos lo que se realizó en el cálculo de Jamovi, donde ustedes pueden observar que hemos cogido dos muestras independientes. Se escogió lo que es la temperatura y el sexo. Como resultado P nos da 0,0890. En tercer paso tenemos que alfa es igual a 0.05, por lo tanto, alfa es igual a 0.05 y P es mayor que alfa, porque P nos da un valor de 0,890. Como cuarto paso nos hemos quedado con alfa es igual a 0.05 y P es mayor que alfa, porque es igual a 0,890, lo que se acepta a H sub 0. Como respuesta tenemos que la media de la temperatura de mis pacientes hipertensos mujeres es igual a la media de la temperatura de mis pacientes hipertensos hombres. A continuación tenemos lo que se realizó en la plataforma de Jamovi y aquí estamos exponiendo los pasos que se realizaron. Como ven, hemos cogido la variable independiente temperatura y la variable de agrupación sexo. Muchas gracias.